A partir de hoy, el 80% de todo tu dinero será de mi responsabilidad, sin quejarse. Las palabras de Lidia llegaron mientras cortaba un pedazo de pollo que de repente perdió todo sabor en mi boca. Empujó los papeles hacia mi lado de la mesa con esa seguridad que solo tienen las personas que creen haber ganado antes de jugar. Mi vecina María dejó de masticar y fingió revisar su teléfono. Mi prima Celina se concentró intensamente en su plato como si contener los granos de arroz fuera la tarea más importante del mundo. El comedor se había llenado de una tensión espesa. Todos sabían que algo estaba pasando, pero nadie se atrevía a intervenir. Era mi casa, mi mesa, mi hija la que acababa de declararme incapaz de manejar mi propia vida a los 67 años. Lidia tenía esa expresión calculada que aparecía cuando quería conseguir algo importante. Sus uñas perfectamente arregladas, pintadas de un rojo intenso que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida durante una semana, tamborilearon sobre la superficie de madera mientras esperaba mi respuesta. Había planeado cada palabra, cada gesto, cada momento de esta emboscada. Probablemente había ensayado frente al espejo durante días. Tomé un sorbo de agua tibia y dejé que el silencio se extendiera por el comedor. No porque no supiera qué decir, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Durante 43 años había sido su madre. La había cargado cuando lloraba de bebé, la había consolado cuando otros niños se burlaban de ella en la escuela, había trabajado doble turno para pagarle la universidad. Le había dado todo lo que pude y muchas cosas que no tenía. Y ahora estaba sentada frente a mí, a los 38 años, exigiendo que le entregara el control de mi vida financiera como si fuera una herencia adelantada. Los documentos que había deslizado tenían el membrete de un abogado que jamás había visto. Bufete Jurídico Morales y Asociados. Letra pequeña, párrafos interminables, términos legales que sonaban importantes pero que probablemente no significaban nada sin mi firma voluntaria. Lidia había hecho su tarea, o al menos creía que la había hecho. Había buscado asesoría legal, había redactado contratos, había preparado todo un arsenal jurídico para despojarme de mi autonomía. Mañana necesitas firmar esto, continuó con voz firme. Es por tu propio bien, mamá. Ya no puedes manejar tanto dinero sola. Las facturas, las inversiones, los gastos médicos que van a venir. Todo es muy complicado para alguien de tu edad. No es una crítica, es la realidad. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera memorizado de un guión que había escrito especialmente para esta ocasión. Levanté la vista de los papeles y la miré directamente a los ojos. Esos ojos que ahora solo reflejaban una ambición fría y calculadora. No había amor ahí, no había preocupación genuina por mi bienestar. Solo hambre. Impaciencia por poner sus manos sobre lo que había trabajado durante décadas para conseguir. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté con la voz más tranquila que pude encontrar, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y rabia que me quemaba el pecho. Lidia se enderezó en su silla. Su expresión se tensó ligeramente, como si mi pregunta fuera una pequeña piedra en el camino que no había previsto. Mamá, no seas difícil. Es la mejor decisión para toda la familia. Piensa en el futuro. Además, tú sabes que yo siempre he sido buena con los números. Recuerda cuando te ayudé con los impuestos el año pasado. Te ahorré casi $2,000. Sí, recordaba perfectamente cuando me ayudó con los impuestos. También recordaba haber encontrado después, por casualidad, que había estado revisando mis estados de cuenta bancarios sin mi permiso. Los había fotografiado con su teléfono mientras yo preparaba café en la cocina. Y recordaba esa extraña sensación que me acompañó durante meses, como si alguien estuviera vigilando cada movimiento de mi dinero, cada compra, cada transferencia. María tosió incómoda y buscó su bolso en el respaldo de la silla. Creo que debería irme ya, Rosalía. Muchas gracias por el almuerzo, fue delicioso como siempre. Su voz sonaba forzada, como si hablara a través de una sonrisa tensa. Celina se levantó inmediatamente después. Sí, yo también tengo que irme. Los niños van a llegar pronto de la escuela. En menos de 2 minutos, quedamos solas en el comedor. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un telón cayendo antes del acto final de una obra de teatro. Lidia había planeado esto también. Había invitado a las demás para que fueran testigos de su propuesta, para que vieran lo razonable y responsable que sonaba todo, pero también había calculado que se irían cuando la conversación se pusiera seria.
El reloj de la pared marcaba las 2:45 de la tarde. El mismo reloj que había comprado cuando me mudé a esta casa hace 20 años, cuando Lidia acababa de terminar la preparatoria y todavía me pedía consejos sobre qué estudiar en la universidad. El mismo reloj que había sido testigo silencioso de tantas conversaciones familiares que ahora parecían haber sido solo preparación para este momento de traición. Lidia se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre nosotras. Su voz cambió, se volvió más suave, más íntima, más manipuladora. Mamá, piénsalo bien. Tienes 67 años. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? ¿Qué pasa si empiezas a perder la memoria como le pasó a la abuela? Yo solo quiero protegerte. Proteger lo que has trabajado toda tu vida para que no se pierda por una mala decisión. Protegerme. La palabra sonaba completamente falsa viniendo de sus labios. Durante los últimos 6 meses había comenzado a notar muchas cosas que antes pasaba por alto o justificaba como interés filial. Las preguntas constantes sobre mis finanzas. ¿Cuánto tienes ahorrado, mamá? ¿En qué banco? ¿Tienes inversiones? Las visitas inesperadas cuando sabía que yo estaría revisando documentos importantes. Las sugerencias sutiles sobre cambios de banco, sobre nuevas cuentas de ahorro, sobre inversiones que nunca terminaba de explicar completamente. Mis ahorros no eran poca cosa, y ella lo sabía perfectamente. 40 años trabajando como contadora en la empresa de construcción Velázquez Hermanos. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, viviendo modestamente, negándome gustos, invirtiendo cada dólar extra con la disciplina de alguien que creció sabiendo lo que significaba no tener nada. $400,000 que había acumulado con sacrificio, inteligencia y una paciencia infinita. Dinero que había planeado dejarle algún día, cuando la vida siguiera su curso natural. Pero ella quería todo ahora, en vida, sin esperar, sin agradecer. ¿Sabes exactamente cuánto hay en mis cuentas? Le pregunté directamente, observando cada microexpresión en su rostro. Lidia parpadeó y por un segundo perdió esa seguridad teatral que había mantenido durante toda la conversación. No es importante la cantidad exacta, mamá. Lo importante es que esté bien administrado, bien protegido. Que no corras riesgos innecesarios. Mentira. Sabía exactamente cuánto tenía hasta el último centavo. Había estado investigando, calculando, planeando esta maniobra durante meses. Probablemente conocía mis movimientos bancarios de los últimos años mejor que yo misma. Probablemente había hecho ya una lista mental de todo lo que haría con mi dinero una vez que tuviera el control. Me incliné lentamente y alcé mi carpeta de cuero café del suelo, esa que siempre llevaba conmigo a las citas con el banco, a las reuniones con mi contador, a cualquier encuentro que involucrara mis finanzas. La coloqué sobre la mesa con el mismo cuidado deliberado con que ella había colocado sus documentos legales. Lidia frunció el ceño, claramente confundida por mi reacción calmada. Abrí la carpeta exactamente en la página 9. Había marcado esa página la semana anterior con una nota adhesiva rosa que decía «Para Lidia» escrita con mi letra más cuidadosa. Sus ojos se clavaron inmediatamente en el papel y su rostro cambió por completo. El color se desvaneció de sus mejillas como si alguien hubiera desconectado toda la sangre de su cara. Sus manos, que segundos antes tamborileaban confiadas sobre la mesa, comenzaron a temblar de forma casi imperceptible. «¿Qué es esto?», susurró, y por primera vez en toda la tarde, su voz sonó genuina. Asustada. Sonreí por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa tranquila, serena, implacable. La sonrisa de alguien que había estado esperando exactamente este momento durante mucho tiempo. «Es tu protección, hija. Y la mía». Todo comenzó hace 6 años, cuando Lidia regresó a vivir conmigo después de su divorcio. Había perdido la casa en el acuerdo, había perdido la mitad de sus ahorros, había perdido esa vida perfecta que siempre presumía en las reuniones familiares. Llegó con 2 maletas, los ojos hinchados de llorar y una historia sobre cómo su exesposo era un manipulador que la había engañado durante años. Yo la recibí con los brazos abiertos, como cualquier madre haría. Los primeros meses fueron difíciles para ella. Lloraba por las noches, se quedaba despierta hasta muy tarde viendo televisión, comía apenas lo suficiente para sobrevivir. Yo cocinaba sus platillos favoritos, la consolaba cuando tenía pesadillas, la acompañaba al abogado cuando necesitaba resolver los últimos detalles del divorcio. Era mi hija, mi única hija,
y estaba sufriendo. Hubiera hecho cualquier cosa por ayudarla a sanar. Durante esos primeros 6 meses, Lidia parecía genuinamente agradecida. Me abrazaba por las mañanas, me ayudaba con las compras, incluso limpiaba la casa sin que se lo pidiera. Conversábamos durante horas sobre su futuro, sobre lo que quería hacer con su vida ahora que estaba libre. Habló de retomar su carrera en diseño gráfico, de tal vez mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, de encontrar a alguien que realmente la valorara. Pero algo cambió cuando comenzó a recuperarse emocionalmente. Las conversaciones sobre mudarse se volvieron cada vez más raras. Las menciones sobre encontrar trabajo se espaciaron. En cambio, comenzó a hacer preguntas diferentes. Mamá, ¿nunca has pensado en remodelar la cocina? Esta casa podría valer mucho más si le hiciéramos algunas mejoras. Mamá, ¿por qué tienes el dinero en ese banco tan anticuado? Hay opciones mucho mejores ahora. Al principio pensé que eran conversaciones normales. Una hija preocupada por el bienestar de su madre, interesada en ayudarla a tomar mejores decisiones financieras. Pero las preguntas se volvieron más específicas, más insistentes. ¿Cuánto pagaste por la casa? ¿Cuánto crees que vale ahora? ¿Tienes seguro de vida? ¿Quién es tu beneficiario? El primer año pasó sin que me diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Lidia había encontrado trabajo en una agencia de publicidad pequeña, pero su horario era flexible y pasaba mucho tiempo en casa. Comenzó a recibir mi correspondencia cuando yo no estaba. Al principio me pareció útil. Mamá, llegó tu estado de cuenta del banco. Mamá, tienes una carta de la compañía de seguros. Lo dejaba todo ordenado en mi escritorio, separado por tipo de documento. Fue hasta el segundo año cuando comencé a notar cosas extrañas. Mi estado de cuenta bancario había sido abierto antes de que yo lo viera, aunque Lidia juraba que había llegado así. Recibí una llamada del banco preguntando si había autorizado a alguien para solicitar información sobre mis cuentas. Cuando les pregunté quién había llamado, me dijeron que había sido una mujer que se identificó como mi hija. Lidia lo negó rotundamente. Debe haber sido un error, mamá. Tal vez alguien marcó un número equivocado. Los bancos cometen errores todo el tiempo. Su explicación sonaba razonable, y yo quería creer que era solo una coincidencia desafortunada. Pero las coincidencias comenzaron a multiplicarse. Mi contador me llamó para confirmar una cita que yo nunca había solicitado. El asesor financiero de mi banco me envió información sobre inversiones que supuestamente había pedido. Cada vez que preguntaba, Lidia tenía una explicación perfecta. Yo llamé para preguntar sobre tus opciones de inversión. Mamá, solo quiero que tengas la mejor información disponible. Pensé que el contador podría ayudarte a optimizar tus impuestos este año. Durante el tercer año, las explicaciones se volvieron más elaboradas. Lidia había desarrollado toda una narrativa sobre lo preocupada que estaba por mi futuro financiero. Mamá, ya tienes 64 años. Necesitas empezar a planear para cuando no puedas trabajar más. Necesitas pensar en cuidados médicos, en medicamentos, en la posibilidad de que necesites asistencia profesional algún día. Sus palabras tenían sentido en teoría. Cualquier persona responsable planea para la vejez, para la enfermedad, para lo inesperado. Pero algo en la forma como lo decía me inquietaba. No sonaba como una hija preocupada. Sonaba como alguien haciendo un inventario de recursos disponibles. Fue durante el cuarto año cuando encontré las fotografías en su teléfono. Había ido a despertarla porque había llegado una llamada importante y encontré su celular sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó cuando lo toqué accidentalmente, y ahí estaban, fotografías de todos mis documentos bancarios, de mis pólizas de seguro, de mi testamento, incluso de las facturas de servicios públicos. Cuando le pregunté sobre las fotos, su reacción fue explosiva. ¿Estás revisando mi teléfono ahora? ¿No puedo tener privacidad ni siquiera en mi propia habitación? Solo estaba organizando información para ayudarte mejor, pero si vas a desconfiar de mí por todo, mejor me busco otro lugar donde vivir. La amenaza de irse funcionó perfectamente. Yo me disculpé, le expliqué que había sido un accidente, que no estaba desconfiando de ella. Prometí respetar su privacidad y no volver a tocar sus cosas sin permiso. Pero esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, repasando cada conversación de los últimos meses, cada pregunta aparentemente inocente, cada favor que había hecho por mí sin que se lo pidiera.
El quinto año fue cuando comenzó la presión real. Lidia había conseguido un trabajo mejor, con un salario que le hubiera permitido independizarse cómodamente, pero cada vez que mencionaba la posibilidad de mudarse, encontraba una razón para quedarse. Mamá, no puedo dejarte sola en esta casa tan grande. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si alguien trata de estafarte? Necesitas a alguien que te cuide, que se asegure de que nadie se aproveche de ti. Al mismo tiempo, comenzó a criticar sutilmente mis decisiones financieras. Ese banco donde tienes tu cuenta principal cobra comisiones altísimas. Esa inversión que hiciste el año pasado no está dando los rendimientos que debería. Deberías considerar cambiar de contador, el tuyo está muy desactualizado con las nuevas leyes fiscales. Cada crítica venía acompañada de una solución que ella había investigado cuidadosamente. Había encontrado un banco mejor, un asesor financiero más moderno, un contador más eficiente. Siempre tenía folletos, números de teléfono, citas ya programadas. Solo necesitas mi ayuda para organizarlo todo, mamá. Yo me encargo de todas las llamadas, de todo el papeleo. Tú solo tienes que firmar donde te diga. Durante esos meses, cedí en algunas cosas menores. Cambié de banco porque efectivamente las comisiones eran más bajas. Contraté a un nuevo contador porque el anterior estaba a punto de jubilarse. Pero cada cambio significaba que Lidia tenía más acceso a mi información, más oportunidades de involucrarse en mis asuntos. Fue hace exactamente un año cuando finalmente entendí lo que estaba sucediendo. Recibí una llamada de mi antigua amiga Elena, que trabajaba en el departamento de servicio al cliente de mi banco anterior. Rosalía, espero que no te moleste que te llame, pero necesito preguntarte algo. Tu hija vino ayer pidiendo información muy específica sobre las cuentas que tenías con nosotros antes de cambiar de banco. Dijo que necesitaba los datos para ayudarte con una auditoría fiscal, pero algo no me sonó bien. Esa llamada fue como despertar de un sueño largo y confuso. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar. Las preguntas constantes, los favores no solicitados, las fotografías de mis documentos, la presión para cambiar de servicios financieros, las visitas a lugares donde no la había autorizado a representarme. Mi propia hija había estado construyendo un expediente completo de mi situación financiera durante 5 años. Había estado preparándose para este momento, para esta conversación, para estos papeles que acababa de deslizar sobre mi mesa con tanta confianza. Pero lo que Lidia no sabía era que yo también había estado preparándome. La llamada de Elena cambió todo. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando las paredes que de repente parecían diferentes, como si la casa ya no fuera completamente mía. Esa noche, cuando Lidia llegó del trabajo, la observé con nuevos ojos. Su forma de saludar, de preguntar sobre mi día, de revisar el correo que había llegado. Todo tenía un propósito diferente al que yo había imaginado durante 5 años. Decidí hacer una prueba pequeña. Al día siguiente, dejé sobre mi escritorio un documento falso que había creado en mi computadora. Era una carta ficticia de un abogado informándome sobre una herencia inesperada de una tía lejana. $25,000 que supuestamente recibiría en las próximas semanas. Lo dejé ahí y fingí que tenía que salir a hacer compras urgentes. Cuando regresé, el documento seguía en su lugar, pero había sido movido ligeramente. Esa noche, durante la cena, Lidia mencionó casualmente que tal vez sería buena idea revisar mis documentos legales pronto. Nunca sabes cuándo puede llegar dinero inesperado, mamá. Es mejor tener todo en orden para evitar problemas con Hacienda. La prueba había funcionado. Mi hija estaba revisando sistemáticamente todo lo que dejaba a su alcance. Pero necesitaba estar completamente segura antes de tomar cualquier decisión drástica. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina diferente. Comencé a guardar todos mis documentos importantes en una caja fuerte que instalé en mi closet, y solo dejaba fuera información irrelevante o falsa. Creé varios documentos más de prueba. Un estado de cuenta bancario ficticio que mostraba una cuenta con $50,000 más de los que realmente tenía. Una carta de una compañía de inversiones ofreciéndome participar en un proyecto inmobiliario. Una notificación falsa sobre la revaluación de mi casa que duplicaba su valor real. Cada documento que dejaba era revisado. Cada cifra que inventaba aparecía después en las conversaciones casuales de Lidia. Mamá, ¿has pensado en invertir en bienes raíces? El mercado está muy bueno ahora. Mamá,
Tal vez deberías considerar refinanciar la casa, podríamos aprovechar el aumento de valor. Pero la confirmación definitiva llegó un martes por la tarde, cuando decidí seguirla. Lidia me había dicho que tenía una cita con el dentista, pero algo en su manera de evitar mi mirada me hizo sospechar. La seguí manteniendo una distancia prudente y la vi entrar al edificio donde trabajaba mi contador actual, el mismo que ella me había recomendado cambiar el año anterior. Esperé en mi auto durante 2 horas hasta que la vi salir. Esa noche confronté directamente a mi contador. ¿Recibiste la visita de mi hija hoy? Su reacción fue inmediata e incómoda. Señora Florenzo, yo pensé que usted la había enviado. Ella dijo que necesitaba copias de sus declaraciones fiscales de los últimos 5 años para ayudarla con una solicitud de crédito. Mi mundo se desmoronó esa noche. No era solo curiosidad o preocupación filial. Lidia había estado construyendo un perfil financiero completo sobre mí, visitando a mis asesores profesionales, obteniendo información confidencial haciéndose pasar por mi representante autorizada. Y lo más aterrador era lo bien que lo había hecho. Cada paso había sido calculado, cada mentira había sido creíble. Al día siguiente, contraté los servicios de un investigador privado. Necesitaba saber exactamente qué había estado haciendo Lidia durante los últimos años, con quién había hablado, qué información había obtenido. El investigador, un hombre mayor llamado Eliseo Palma, había trabajado durante décadas en casos de fraude familiar. Señora Florenzo, lo que me está describiendo es más común de lo que la gente piensa, me dijo durante nuestra primera reunión. Los hijos que planean controlar las finanzas de sus padres mientras aún están vivos suelen seguir patrones muy similares. Necesito que me dé una lista de todas las instituciones financieras donde tiene cuentas, todos los profesionales que manejan sus asuntos, y cualquier cambio significativo que haya hecho en los últimos años. La investigación tomó 3 semanas. Los resultados fueron devastadores. Lidia había visitado mis 3 bancos principales, se había reunido con mi anterior asesor financiero, había hablado con la compañía de seguros donde tengo mi póliza de vida, e incluso había consultado con 2 abogados especialistas en tutorías legales. En cada lugar, había usado una historia diferente para justificar su necesidad de información. En el banco principal, había dicho que yo estaba comenzando a mostrar signos de deterioro mental y que la familia estaba preocupada. En la compañía de seguros, había explicado que yo había tenido algunos episodios de confusión y que ella quería estar preparada para actuar en caso de emergencia. Con los abogados, había preguntado específicamente sobre los procedimientos para obtener poder legal sobre las finanzas de un padre mayor. El investigador también descubrió algo que me heló la sangre. Lidia había estado documentando cada uno de mis olvidos menores, cada vez que no recordaba dónde había puesto las llaves, cada ocasión en que repetía una historia. Tenía un archivo en su computadora titulado Evidencia de deterioro cognitivo, que contenía notas detalladas sobre mis supuestos episodios de confusión. ¿Dónde guardó mi cartera la semana pasada? ¿Por qué le conté la misma anécdota sobre mi infancia 2 veces en el mismo mes? ¿Por qué no recordé inmediatamente el nombre del hijo de mi vecina? Todo había sido registrado, fechado, catalogado como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. Pero lo más perturbador era la carpeta que había creado sobre mi rutina diaria. Horarios de cuando salía de casa, cuando iba al banco, cuando recibía correspondencia importante. Había fotografiado mi agenda personal, había copiado los números de teléfono de mis contactos, había creado un mapa detallado de todos mis movimientos y hábitos. El investigador me mostró también los registros de llamadas que había logrado obtener. Durante los últimos 2 años, Lidia había contactado a mis profesionales financieros un promedio de 3 veces por mes. Siempre con historias coherentes, siempre sonando como una hija preocupada y responsable. Señora Florenzo, su hija ha estado ejecutando un plan muy sofisticado, me explicó Eliseo. Ha establecido credibilidad con todas las personas que manejan sus asuntos, ha documentado supuestas evidencias de su incapacidad, y ha investigado todos los mecanismos legales necesarios para obtener control sobre sus finanzas. Lo único que le falta es su firma en los documentos apropiados. Esa noche, cuando Lidia llegó a casa, yo ya tenía claro lo que enfrentaba. No era solo una hija codiciosa. Era una manipuladora experta que había convertido mi bienestar en un proyecto de 5 años. Había estudiado cada ley, cada procedimiento, cada estrategia posible para despojarme de mi autonomía financiera. Durante la cena, la observé actuar.
Su preocupación aparentemente genuina cuando mencioné que había tenido dolor de cabeza. Su insistencia en que debería hacerme exámenes médicos más frecuentes. Su sugerencia sutil de que tal vez era tiempo de simplificar mis finanzas para evitar estrés innecesario. Todo era performance. Cada gesto de cariño filial era en realidad parte de una estrategia más amplia. Lidia no estaba cuidándome, estaba construyendo un caso legal para demostrar que yo necesitaba que alguien más controlara mi vida. Pero había algo que ella no había calculado en su plan perfecto. Yo también sabía cómo planear. Y llevaba 6 meses preparando mi propia estrategia. Esa noche, después de que Lidia se durmió, saqué mi carpeta de cuero café y revisé cada documento que había estado recopilando. Tenía el reporte completo del investigador privado, copias de todas las visitas no autorizadas que había hecho a mis asesores, grabaciones de audio de nuestras conversaciones donde había mentido descaradamente sobre sus intenciones. Pero lo más importante era el documento que ocupaba la página 9 de mi carpeta. Un documento que había firmado la semana anterior en presencia de un notario y 2 testigos. Un documento que cambiaría todo el balance de poder entre nosotras. Lidia creía que tenía todas las cartas. Mañana descubriría que yo había estado jugando un juego completamente diferente. La mañana siguiente a mi descubrimiento sobre el archivo de deterioro cognitivo, desperté con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer. Lidia había pasado 5 años construyendo su estrategia, pero yo tenía algo que ella no había considerado: la experiencia de 4 décadas trabajando como contadora, donde había visto todos los tipos de fraude financiero imaginables. Mi primer movimiento fue contactar a un abogado diferente, alguien que Lidia no conociera ni pudiera rastrear. Encontré a Luciano Acevedo a través de una recomendación de Elena, mi amiga del banco. Era especialista en derecho familiar y tenía más de 20 años de experiencia en casos de manipulación financiera entre familiares. Señora Florenzo, lo que me está describiendo es un caso clásico de lo que llamamos preparación para tutela fraudulenta, me explicó durante nuestra primera reunión. Su hija ha estado construyendo un expediente para demostrar que usted es incapaz de manejar sus propios asuntos. El próximo paso en su plan probablemente será presentar una petición legal para obtener tutela sobre usted, alegando deterioro mental. ¿Pueden hacer eso sin mi consentimiento?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Sí, si presentan evidencia convincente ante un juez de que usted no está en condiciones de tomar decisiones financieras racionales. El proceso se llama tutela involuntaria, y es sorprendentemente fácil de obtener cuando se presenta correctamente. Una vez que su hija tenga esa orden judicial, usted perdería completamente el control sobre sus finanzas, sus propiedades, incluso sus decisiones médicas. Las palabras del abogado me helaron la sangre, pero también me dieron la motivación final que necesitaba. Lidia no solo quería mi dinero, quería convertirme legalmente en una incapacitada mental. Quería que un juez declarara oficialmente que yo era demasiado senil para cuidar de mí misma. Necesito que prepare varios documentos, le dije a Luciano. Primero, quiero cambiar completamente mi testamento. Segundo, necesito establecer un fideicomiso irrevocable que proteja mis activos. Y tercero, quiero crear un poder legal muy específico que evite que cualquier persona pueda reclamar tutela sobre mí. El abogado sonrió por primera vez desde que comenzamos la conversación. Señora Florenzo, me da mucho gusto trabajar con alguien que entiende la gravedad de la situación. Vamos a crear una fortaleza legal que haga imposible que su hija obtenga lo que está buscando. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos en crear lo que Luciano llamó blindaje financiero total. Establecimos un fideicomiso irrevocable donde deposité $300,000 de mis $400,000. El fideicomiso tenía instrucciones muy específicas. Yo mantendría el control total durante mi vida, pero si alguien intentaba obtener tutela sobre mí, el dinero quedaría automáticamente bajo administración de una institución financiera neutra. Además, creamos un poder legal preventivo que designaba a 3 personas diferentes como mis representantes en caso de incapacidad real. Elena, mi amiga del banco. Augusto Rocha, mi contador original que había trabajado conmigo durante 15 años. Y sorprendentemente, María, mi vecina de toda la vida que había sido testigo de la escena del almuerzo. El documento más importante, sin embargo, era una declaración legal donde establecía mi competencia mental total. Incluía evaluaciones psicológicas de 2 médicos diferentes,
pruebas cognitivas que había pasado sin problemas, y una declaración detallada de mi situación financiera que demostraba mi capacidad para tomar decisiones complejas. Pero todo esto era solo la defensa. También necesitaba una estrategia ofensiva. Contraté a un segundo investigador privado, especializado en vigilancia digital. Quería documentar cada movimiento que Lidia hacía relacionado con mis finanzas. El investigador, un hombre joven llamado Teodoro Monreal, instaló software de monitoreo en mi computadora doméstica y cámaras discretas en las áreas principales de la casa. Señora Florenzo, si su hija está accediendo a su información personal sin autorización, necesitamos pruebas irrefutables. Las cámaras van a documentar cualquier búsqueda no autorizada en sus documentos, y el software va a registrar si alguien usa su computadora para acceder a cuentas bancarias o información confidencial. Los resultados comenzaron a llegar casi inmediatamente. Lidia estaba usando mi computadora regularmente durante las horas en que yo salía de casa. Accedía a mis cuentas bancarias usando contraseñas que había memorizado al observarme escribirlas. Descargaba estados de cuenta, imprimía documentos, e incluso había intentado cambiar información de contacto en algunas de mis cuentas. Pero lo más incriminatorio era lo que encontramos en su propia computadora personal. Teodoro había logrado obtener acceso legal a sus archivos digitales a través de una orden judicial que Luciano había conseguido. Ahí estaba todo: el archivo de deterioro cognitivo, las fotografías de mis documentos personales, correspondencia con los abogados especialistas en tutela, e incluso un cronograma detallado de su plan. El cronograma era escalofriante. Lidia había planeado cada paso con precisión militar. Mes 1 a 12. Establecer preocupación legítima con profesionales médicos y financieros. Mes 13 a 24. Documentar episodios de confusión y deterioro. Mes 25 a 36. Obtener evaluaciones médicas que respalden la necesidad de supervisión. Mes 37 a 48. Consultar con abogados sobre procedimientos de tutela. Mes 49 a 60. Presentar petición legal para tutela total. Estábamos en el mes 58 de su plan. Solo le faltaban 2 meses para presentar la petición legal que me habría convertido oficialmente en una incapacitada mental bajo su control total. Había algo más en sus archivos que me destrozó el corazón. Una hoja de cálculo titulada Distribución de activos post-tutela. Había planeado vender mi casa inmediatamente después de obtener control legal, había calculado el valor de liquidación de todas mis inversiones, había incluso investigado residencias de ancianos donde podría colocarme con el menor costo posible. En su plan, yo tenía una esperanza de vida de aproximadamente 8 años más. Había calculado que con mis $400,000, más el dinero de la venta de la casa, podría mantenerme en una institución por esos 8 años mientras ella disfrutaba del resto. Había reducido mi existencia futura a una ecuación matemática de costo-beneficio. Pero lo que más me impactó fue encontrar un documento donde había estado practicando la presentación que haría ante el juez. Había escrito discursos completos sobre lo mucho que me amaba, lo preocupada que estaba por mi bienestar, lo doloroso que era para ella tomar esta decisión difícil de buscar ayuda legal para protegerme de mi propia confusión mental. Todo era mentira, pero mentira muy bien documentada y extraordinariamente convincente. Durante esas semanas de investigación, tuve que actuar completamente normal en casa. Seguir cocinando para ella, seguir preguntando sobre su día, seguir siendo la madre amorosa que había sido durante 43 años. Pero cada noche, cuando revisaba las nuevas evidencias que mis investigadores habían recopilado, sentía como si estuviera viviendo con una extraña que había estudiado a mi hija real y había tomado su lugar. La Lidia que se sentaba conmigo a ver televisión por las noches era la misma que había calculado cuántos años más viviría para optimizar sus ganancias. La Lidia que me preguntaba si había tomado mis vitaminas era la misma que había investigado residencias de ancianos basándose en cuál me mantendría viva más tiempo con menos dinero. Pero yo también estaba actuando. Cada día que pasaba fingiendo normalidad, estaba permitiendo que mis investigadores recopilaran más evidencia, que mis abogados perfeccionaran mis defensas legales, que se cerraran todas las lagunas que ella podría explotar. El momento final llegó cuando Teodoro interceptó una comunicación entre Lidia y su abogado de tutela. Habían programado presentar la petición legal el lunes siguiente. Iban a solicitar una orden de emergencia alegando que yo había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo acelerado y que existía riesgo inmediato de que tomara decisiones financieras irracionales. Era el fin de semana antes de su ataque final. Y yo había preparado mi contraataque perfecto.
El domingo por la noche, mientras Lidia dormía, coloqué todos los documentos en mi carpeta de cuero café. Página tras página de evidencia irrefutable de su plan de 5 años. Fotografías, grabaciones, documentos legales, cronogramas, correspondencia con abogados. Y en la página 9, el documento que cambiaría todo, una orden de restricción que prohibía a Lidia acceder a cualquiera de mis cuentas, propiedades o información personal, acompañada de una demanda civil por fraude, manipulación financiera y usurpación de identidad. Mañana, durante el almuerzo, cuando ella deslizara sus papeles exigiendo el 80% de mi dinero, yo estaría lista con mi respuesta definitiva. El lunes por la mañana desperté a las 5, 2 horas antes de mi horario habitual. No había dormido bien, pero no por nervios. Por anticipación. Después de 5 años de ser la víctima inconsciente de una manipulación elaborada, finalmente había llegado el día en que recuperaría el control total de mi vida. Lidia seguía durmiendo cuando preparé mi café. Había notado que durante las últimas semanas se levantaba más tarde, probablemente porque sabía que su gran momento estaba cerca y se permitía relajarse antes del golpe final. Lo que no sabía era que ese golpe final se lo iba a llevar ella. Mientras desayunaba sola en la cocina, repasé mentalmente cada elemento de mi plan. Durante los últimos 3 meses, había coordinado todos los movimientos con la precisión que solo pueden tener 4 décadas de experiencia manejando números y detalles complejos. Cada documento estaba en su lugar exacto dentro de mi carpeta. Cada testigo sabía exactamente cuándo debía llegar. Cada profesional tenía instrucciones claras sobre su papel en lo que estaba por suceder. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era Luciano, mi abogado, confirmando que todo estaba listo desde el aspecto legal. Señora Florenzo, los documentos han sido registrados oficialmente. A partir de este momento, cualquier intento de su hija de obtener acceso a sus cuentas o propiedades será considerado una violación de la orden de restricción. También tengo confirmación de que su petición de tutela ha sido rechazada preventivamente por el juez, quien revisó todas las evidencias que presentamos. ¿Rechazada preventivamente? No sabía que eso fuera posible. Normalmente no lo es, pero cuando presentamos evidencia de que la petición era parte de un plan fraudulento para obtener control de sus bienes, el juez decidió protegerla antes de que su hija pudiera presentar su caso. Es extremadamente inusual, pero su documentación era tan completa que no había dudas sobre las intenciones de su hija. A las 8, llamó Teodoro, mi investigador digital. Señora Florenzo, anoche su hija hizo varias llamadas a su abogado de tutela. Están muy preocupados porque no pueden contactar al juez que habían identificado como favorable a su caso. Lo que no saben es que ese juez fue notificado el viernes sobre la naturaleza fraudulenta de la petición que planeaban presentar. ¿Saben que los estamos investigando? No tienen idea. Creen que es solo mala suerte que su contacto judicial no esté disponible. Su hija está planeando proceder con la presentación de los documentos durante el almuerzo como estaba programado. Está completamente confiada en que usted firmará sin resistencia. A las 9, mientras Lidia se duchaba, recibí la llamada final de Elena, mi amiga del banco. Rosalía, todo está confirmado desde nuestro lado. Todas las cuentas que tu hija ha estado monitoreando han sido notificadas sobre la orden de restricción. Si intenta hacer cualquier transacción o solicitud de información después de hoy, será arrestada inmediatamente. Durante las siguientes horas, mantuve mi rutina normal. Limpié la casa, preparé la comida para el almuerzo, arreglé la mesa del comedor. Pero cada movimiento tenía un propósito adicional. Estaba preparando el escenario para el momento más importante de nuestras vidas. Coloqué mi carpeta de cuero café en el suelo, junto a mi silla, exactamente donde siempre la ponía. Pero esta vez, había marcado específicamente la página 9 con una nota adhesiva que decía para Lidia. Quería que cuando llegara el momento, no hubiera confusión sobre qué documento estaba destinado para ella. A las 11:30 llegaron María y Celina, mis invitadas para el almuerzo. Les había explicado la situación durante la semana anterior, y ambas habían aceptado ser testigos de lo que estaba por suceder. No sabían exactamente qué esperar, pero entendían que era algo importante y serio. Lidia apareció en el comedor a las 12 en punto, puntual como siempre había sido para los eventos importantes. Traía una carpeta negra que no había visto antes, y su actitud era diferente. Más seria, más formal, como si fuera una ejecutiva llegando a una reunión de negocios crucial. Durante la primera media hora del almuerzo,
todo transcurrió normalmente. Conversamos sobre el clima, sobre las noticias, sobre los planes de María para visitar a sus nietos. Pero yo podía sentir la tensión creciendo. Lidia revisaba discretamente su reloj, tomaba sorbos pequeños de agua, apenas tocaba su comida. Estaba esperando el momento perfecto para hacer su presentación. Finalmente, después de que termináramos el plato principal, Lidia aclaró su garganta. «Mamá, hay algo importante que necesitamos discutir hoy. He estado muy preocupada por tu bienestar, y después de consultar con varios profesionales, creo que ha llegado el momento de hacer algunos cambios importantes en cómo manejas tus finanzas». María y Celina intercambiaron miradas incómodas, pero se quedaron en sus asientos. Sabían que esto era exactamente lo que yo había anticipado. «Durante los últimos meses», continuó Lidia, «he notado que a veces te confundes con números importantes, olvidas fechas de pagos, repites las mismas preguntas sobre dinero. No es tu culpa, es completamente normal a tu edad, pero necesitamos tomar medidas preventivas antes de que se convierta en un problema serio». Su actuación era perfecta. Sonaba genuinamente preocupada, amorosa, responsable. Si yo no hubiera sabido la verdad, probablemente habría creído cada palabra. «He preparado algunos documentos que van a facilitar que yo pueda ayudarte con todas estas responsabilidades complicadas. Solo necesitas firmar aquí y aquí, y yo me haré cargo de asegurar que todas tus facturas se paguen a tiempo, que tus inversiones estén protegidas, que no tengas que preocuparte por nada de eso nunca más». Fue entonces cuando deslizó los papeles hacia mi lado de la mesa y pronunció las palabras que había estado ensayando durante meses. «A partir de hoy, el 80% de todo tu dinero será de mi responsabilidad», sin quejarse. El silencio que siguió fue exactamente el que había anticipado. María fingió revisar su teléfono. Celina se concentró en su plato. Lidia esperaba mi respuesta con esa expresión de confianza absoluta que solo pueden tener las personas que creen haber planeado perfectamente. Pero yo ya no era la madre confundida y vulnerable que ella había estado estudiando durante 5 años. Era la mujer que había pasado los últimos 6 meses construyendo la defensa legal más sólida posible, documentando cada una de sus mentiras, y preparando la respuesta que ella jamás había considerado. Tomé un sorbo de agua, dejé que el silencio se extendiera unos segundos más, y entonces alcé mi carpeta del suelo con la misma tranquilidad con que ella había colocado sus documentos. La expresión de Lidia cambió ligeramente cuando vio mi carpeta sobre la mesa. Una pequeña arruga de confusión apareció entre sus cejas. Esto no estaba en su guión. En su plan perfectamente ensayado, yo debía reaccionar con confusión, tal vez con algunas preguntas, pero definitivamente no debía tener mis propios documentos preparados. Abrí la carpeta directamente en la página 9. La nota adhesiva rosa que decía para Lidia estaba exactamente donde la había colocado esa mañana. Sus ojos se movieron inmediatamente hacia el papel, y pude ver el momento exacto en que comenzó a leer las primeras líneas del documento. Su rostro cambió de la confianza absoluta a la confusión, después al shock, y finalmente a algo que se parecía mucho al terror. Sus manos, que habían estado tamborileando confiadamente sobre la mesa segundos antes, comenzaron a temblar de manera casi imperceptible. «¿Qué es esto?», susurró, y por primera vez en 5 años, su voz sonó completamente genuina. Vulnerable. Asustada. Sonreí por primera vez desde que había comenzado el almuerzo. No una sonrisa de triunfo, sino una sonrisa de tranquilidad profunda. La sonrisa de alguien que finalmente puede dejar de fingir, de actuar, de pretender que no sabe lo que está pasando. «Es tu protección, hija. Y la mía». Las manos de Lidia temblaron mientras sostenía el documento de la página 9. Sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, leyendo cada línea con una desesperación creciente. Pude ver el momento exacto cuando comprendió lo que tenía frente a ella. Su respiración se volvió más rápida, más superficial. «Mamá, esto no puede ser real». Su voz había perdido toda la seguridad que tenía momentos antes. «Esto tiene que ser un error». «No es un error, Lidia». Dejé que las palabras flotaran en el aire tenso del comedor. «Es una orden de restricción emitida por el Juzgado Familiar número 3. También es una demanda civil por fraude, manipulación financiera y usurpación de identidad. Y si sigues leyendo, verás que es mucho más que eso». María y Celina habían dejado de fingir que no estaban prestando atención.
Sus tenedores permanecían inmóviles mientras observaban la escena desarrollarse. Habían aceptado ser testigos, pero creo que ninguna de las dos esperaba presenciar el colapso completo de una persona. Lidia pasó a la segunda página del documento, después a la tercera. Con cada página que leía, su rostro se volvía más pálido. Sus labios se movían ligeramente, como si estuviera leyendo en voz baja para asegurarse de que había entendido correctamente cada palabra devastadora. ¿Cómo obtuviste toda esta información?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La misma forma que tú obtuviste la mía durante 5 años. Investigación cuidadosa, documentación meticulosa y mucha paciencia. La diferencia es que yo no tuve que mentir, robar información o hacerme pasar por alguien que no soy. Le di tiempo para que procesara lo que estaba leyendo. Quería que entendiera completamente la magnitud de lo que había descubierto sobre su plan. Quería que se diera cuenta de que cada movimiento que había hecho durante los últimos años había sido documentado, analizado y preservado como evidencia. La cuarta página contenía fotografías de su archivo digital deterioro cognitivo. La quinta página mostraba capturas de pantalla de sus comunicaciones con abogados especialistas en tutela. La sexta página listaba cada una de sus visitas no autorizadas a mis asesores financieros, con fechas exactas y grabaciones de audio de las conversaciones. Pero fue cuando llegó a la séptima página que realmente se desmoronó. Ahí estaba su cronograma de 5 años, su hoja de cálculo de distribución de activos post-tutela y su investigación sobre residencias de ancianos. Todo su plan, expuesto con la misma precisión clínica que ella había usado para documentar mis supuestas deficiencias mentales. «Mamá, yo solo estaba tratando de protegerte», murmuró, pero su voz no tenía convicción. Era el último intento desesperado de alguien que había sido completamente expuesta. ¿Protegerme? Mi voz se volvió más firme. ¿Protegerme vendiendo mi casa inmediatamente después de obtener tutela sobre mí? ¿Protegerme calculando cuántos años más viviría para optimizar tus ganancias? ¿Protegerme investigando la residencia de ancianos más barata donde podrías depositarme? Cada pregunta era como una bofetada verbal. Lidia encogió los hombros con cada una, como si físicamente le doliera escuchar sus propias acciones descritas con tanta claridad. María se aclaró la garganta suavemente. «Rosalía, tal vez deberías explicarnos qué está pasando exactamente». Era una pregunta que habíamos coordinado previamente. María y Celina necesitaban entender la situación completamente para poder servir como testigos creíbles si esto llegaba a corte. Durante 5 años, expliqué manteniendo mi voz calmada y clara, mi hija ha estado ejecutando un plan para obtener control legal total sobre mis finanzas. Ha estado documentando cada vez que olvido dónde puse mis llaves, cada vez que repito una historia, cada pequeño lapsus de memoria que cualquier persona de 67 años podría tener. Ha creado un archivo completo destinado a probar que soy mentalmente incompetente. Celina dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. María frunció el ceño, mirando directamente a Lidia con una expresión de disgusto creciente. Al mismo tiempo, continué, ha estado visitando a todos mis profesionales financieros, haciéndose pasar por una hija preocupada que necesita información para ayudar a su madre confundida. Ha obtenido copias de mis estados de cuenta, de mis declaraciones fiscales, de mis pólizas de seguro. Ha fotografiado documentos confidenciales en mi propia casa. ¿Todo eso es verdad, Lidia?, preguntó María directamente. Lidia no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en los documentos, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente si las miraba con suficiente intensidad. Y el plan final, agregué, era presentar una petición de tutela involuntaria esta semana. Iba a pedirle a un juez que me declarara legalmente incapaz de manejar mis propios asuntos, basándose en 5 años de evidencia fabricada. Una vez que obtuviera esa orden judicial, yo habría perdido completamente el control sobre mi dinero, mi casa, incluso mis decisiones médicas. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era incómodo, era pesado. María y Celina miraban a Lidia con una mezcla de shock y decepción que era casi palpable. Lidia finalmente levantó la vista de los documentos. «Mamá, nunca habría permitido que te pasara nada malo. Solo quería asegurarme de que estuvieras cuidada». ¿Cuidada en una residencia de ancianos que cuesta $1,200 al mes? ¿Cuidada vendiendo la casa donde he vivido durante 20 años sin consultarme?
¿Cuidada calculando exactamente cuánto tiempo podías mantenerme viva con mi propio dinero? Su mentira final se desmoronó ante la evidencia irrefutable. No podía negar lo que estaba claramente documentado en sus propios archivos digitales. Pasé a la 8ª página de mi carpeta. Quería que viera todo antes del golpe final. Esta página contenía la evaluación psicológica completa que me había hecho la doctora Emilia Palma la semana anterior. Una evaluación que demostraba que mi capacidad mental era completamente normal para alguien de mi edad. También contenía una segunda evaluación realizada por un neuropsicólogo independiente. Ambos médicos habían concluido que no solo no tenía signos de deterioro cognitivo, sino que mi función mental estaba por encima del promedio para mi grupo de edad. Lidia leyó los resultados médicos con una expresión de derrota creciente. Su plan había dependido completamente de que nadie cuestionara su narrativa sobre mi supuesto deterioro mental. Ahora tenía evidencia médica oficial que desmentía cada afirmación que había hecho durante 5 años. «Mamá», susurró, «todavía podemos arreglar esto. Podemos olvidar todo lo que ha pasado y empezar de nuevo». Era su último intento de manipulación, pero esta vez no funcionó. Ya no era la mujer vulnerable que había estado fingiendo ser durante años. Ya no era la madre que ponía las necesidades de su hija por encima de su propia dignidad. No, Lidia. No podemos arreglar esto. No podemos empezar de nuevo. Lo que sí podemos hacer es terminar esto correctamente. Alcé la página 9, la página final que había estado esperando mostrarle durante meses. La página que cambiaría todo entre nosotras para siempre. Sus ojos se ampliaron cuando vio el encabezado del último documento. Su respiración se detuvo completamente por un momento. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque creo que ya sabía exactamente qué era. Sonreí una vez más, pero esta vez mi sonrisa era diferente. Ya no era tranquila ni serena. Era final. «Es tu futuro, hija. Y el mío». La página 9 contenía un documento que había tardado semanas en preparar con mi abogado. Era una modificación completa de mi testamento, fechada y notarizada solo 3 días antes, acompañada de una declaración de desheredación que especificaba exactamente por qué Lidia había perdido cualquier derecho a mi patrimonio. Lidia leyó las primeras líneas y su rostro se descompuso completamente. Su respiración se volvió errática, como si acabara de recibir un golpe físico en el estómago. Las palabras «por la presente», «revoco cualquier herencia, legado o beneficio» saltaron de la página con una claridad brutal. «No puedes hacer esto», murmuró, su voz quebrada. «Soy tu hija. Soy tu única hija». «Fuiste mi hija», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Durante 38 años, fuiste mi hija. Durante 5 años. Ha sido una extraña que estudió a mi hija y decidió reemplazarla con una versión que solo veía dólares donde antes había amor». María se aclaró la garganta nerviosamente. «Rosalía, ¿qué dice exactamente ese documento?». Era importante que los testigos entendieran completamente lo que estaba sucediendo. Necesitaba que pudieran declarar bajo juramento, si fuera necesario, que habían presenciado todo el proceso. Este documento establece que Lidia Florenzo ha sido removida completamente de mi testamento debido a fraude financiero, manipulación psicológica y conspiración para obtener control ilegal sobre mis bienes. También establece que cualquier intento futuro de reclamar herencia será considerado nulo debido a su comportamiento documentado durante los últimos 5 años. Celina dejó escapar un suspiro ahogado. «Lidia, ¿realmente hiciste todo eso que tu madre está describiendo?». Lidia no respondió a Celina. Sus ojos seguían clavados en el documento, leyendo cada línea como si esperara encontrar alguna escapatoria legal, algún detalle que pudiera revertir lo que estaba viendo. Pero yo había trabajado con Luciano para asegurar que el documento fuera completamente hermético. Cada acción que había tomado durante los últimos 5 años estaba listada específicamente como justificación para la desheredación. Cada visita no autorizada a mis asesores financieros, cada fotografía robada de mis documentos, cada mentira que había dicho para obtener información confidencial. «Mamá, por favor». Su voz se quebró completamente. «Todo lo que hice fue porque te amo. Porque estaba preocupada por tu futuro». «¿Me amas?». La pregunta salió con más dolor del que había pretendido mostrar. «¿Amas a la mujer que calculaste mantener viva el menor tiempo posible para maximizar tus ganancias? ¿Amas a la mujer que planeabas depositar en la residencia más barata que pudiste encontrar?
Tomé el documento de sus manos temblorosas y pasé a la sección que había estado esperando meses para mostrarle. Era una copia exacta de su hoja de cálculo distribución de activos post-tutela, pero con anotaciones de mi abogado explicando las implicaciones legales de cada línea. Aquí calculaste que con mis $400,000 más la venta forzada de mi casa, tendrías aproximadamente $600,000 para administrar. Aquí estimaste mis gastos de manutención en $1,200 mensuales. Y aquí, Lidia, aquí está la parte que me rompió el corazón completamente. Señalé la línea específica que había subrayado con tinta roja. Esperanza de vida optimista, 8 años. Costo total de mantenimiento, $115,200. Ganancia neta proyectada, $484,800. Habías reducido mi vida a una ecuación matemática. Habías calculado exactamente cuánto dinero te quedaría después de mantenerme viva el tiempo mínimo necesario. El silencio en el comedor era absoluto. María y Celina miraban a Lidia con una expresión de horror que no intentaban ocultar. Habían venido esperando presenciar algún tipo de disputa familiar, pero se habían encontrado con la exposición completa de una traición calculada durante años. Lidia intentó hablar varias veces, pero no salían palabras coherentes. Solo sonidos entrecortados, como si su capacidad de formar mentiras convincentes finalmente se hubiera agotado por completo. Pero eso no era todo lo que tenía preparado para ella. Pasé a la siguiente sección del documento, la parte que había coordinado específicamente para este momento. A las 3:30 de la tarde, continué consultando mi reloj. Van a llegar 2 personas más que necesitan hablar contigo. El detective Augusto Rocha de la División de Fraudes Financieros y la licenciada Celia Acevedo del Departamento del Fiscal. Tienen algunas preguntas sobre tus actividades de los últimos 5 años. ¿Qué? El color que quedaba en su rostro desapareció completamente. ¿Llamaste a la policía? No tuve que llamarlos. Cuando presenté toda la evidencia al tribunal para obtener la orden de restricción, el juez determinó que había suficientes indicios de actividad criminal para requerir una investigación oficial. Lo que hiciste no fue solo moralmente reprensible, Lidia. Fue ilegalmente criminal. Sus manos comenzaron a temblar más violentamente. Se aferró al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía erguida. La usurpación de identidad para obtener información financiera confidencial es un delito grave. El acceso no autorizado a cuentas bancarias usando información obtenida fraudulentamente es otro delito grave. La conspiración para obtener control legal sobre los bienes de otra persona mediante documentación falsa es un delito aún más grave. María se levantó de su silla lentamente. Creo que nosotras deberíamos irnos, Rosalía. Esto se está volviendo muy serio. No, por favor quédense. Las necesito aquí como testigos de lo que está a punto de suceder. Además, el detective va a querer hablar con ustedes también, para confirmar lo que han presenciado hoy. Celina miró su reloj nerviosamente. ¿Van a arrestarla? Eso depende de lo que ella decida hacer en los próximos minutos. Si coopera completamente con la investigación, si proporciona toda la información que ha recopilado ilegalmente, si acepta someterse a evaluación psicológica para determinar por qué desarrolló este plan tan elaborado, entonces tal vez pueda evitar tiempo en prisión. Lidia finalmente encontró su voz, aunque sonaba completamente diferente a la mujer segura que había comenzado esta conversación una hora antes. ¿Qué quieres que haga, mamá? Era la primera vez en 5 años que su pregunta sonaba genuina. No calculada, no manipulativa, no parte de un plan más amplio. Solo desesperada y completamente derrotada. Quiero que me digas la verdad. Por primera vez en 5 años, quiero que me digas exactamente qué estabas planeando hacer conmigo. Quiero que reconozcas lo que realmente soy para ti ahora. Lidia bajó la vista hacia sus manos temblorosas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Pensé que sería fácil. Pensé que nunca te darías cuenta. Pensé que podrías vivir cómodamente con una pequeña parte del dinero mientras yo invertía el resto inteligentemente. Nunca quise lastimarte realmente. ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo decidiste que sería más eficiente depositarme en una institución? Su silencio fue respuesta suficiente. Había llegado al punto donde ya no podía construir más mentiras, donde ya no podía reformular sus acciones como algo benevolente. El sonido del timbre resonó a través de la casa exactamente a las 3:30.
Lidia levantó la vista con pánico absoluto en sus ojos. «Son ellos», dije levantándome de mi silla por primera vez desde que había comenzado el almuerzo. «Es hora de que enfrentes las consecuencias de 5 años de decisiones muy cuidadosamente calculadas». Caminé hacia la puerta, dejando a Lidia sola en el comedor con las testigos y con los documentos que habían destruido completamente el mundo que había construido a mis expensas. Cuando abrí la puerta, el detective Rocha y la licenciada Acevedo estaban esperando con expresiones profesionalmente serias. «Señora Florenzo», comenzó el detective, «estamos aquí para hablar con su hija sobre las alegaciones que ha presentado». «¿Está preparada para proceder?» «Completamente preparada», respondí. «Ella los está esperando en el comedor». Mientras los guiaba hacia donde Lidia seguía sentada, inmóvil y derrotada, sentí algo que no había experimentado en 5 años. Libertad completa. El detective Augusto Rocha era un hombre de aproximadamente 50 años, con el tipo de presencia tranquila pero autoritaria que solo desarrollan décadas trabajando en crímenes financieros. La licenciada Celia Acevedo, más joven pero igualmente seria, llevaba una carpeta gruesa que reconocí inmediatamente. Era una copia de toda la evidencia que había proporcionado a las autoridades durante las últimas semanas. Lidia los miró entrar al comedor como si fueran fantasmas materializándose de sus peores pesadillas. Sus manos seguían temblando, pero ahora todo su cuerpo había comenzado a mostrar signos de pánico físico real. «Señorita Florenzo», comenzó el detective con voz profesional pero no hostil, «soy el detective Rocha y esta es la licenciada Acevedo del departamento del fiscal. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre ciertas actividades que han sido reportadas en relación con las finanzas de su madre». María y Celina intercambiaron miradas nerviosas. Celina susurró, «¿Deberíamos irnos?» «En realidad, señoras, les agradecería que se quedaran», respondió la licenciada Acevedo. «Entiendo que han sido testigos de eventos importantes hoy. Sus testimonios podrían ser relevantes para nuestra investigación». El detective sacó una grabadora digital pequeña y la colocó en el centro de la mesa. «Con su permiso, vamos a grabar esta conversación para propósitos oficiales. Señorita Florenzo, ¿comprende que tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar un abogado antes de responder cualquier pregunta?» Lidia asintió débilmente, pero no dijo nada. Sus ojos seguían moviéndose entre la grabadora, los documentos esparcidos sobre la mesa, y mi rostro, como si estuviera buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla elaborada. La licenciada Acevedo abrió su carpeta y sacó una serie de documentos que reconocí inmediatamente. Eran copias de los archivos digitales de Lidia, las fotografías que había tomado de mis documentos personales, y las transcripciones de sus comunicaciones con abogados especialistas en tutela. «Señorita Florenzo, ¿reconoce estos documentos?» La licenciada colocó la primera página frente a Lidia. «Esta es una captura de pantalla de un archivo en su computadora personal titulado Deterioro Cognitivo. ¿Puede explicarnos el propósito de este archivo?» Lidia miró el documento como si fuera un objeto extraño. Yo solo estaba preocupada por mi madre. Quería documentar cualquier cosa que pudiera indicar que necesitaba ayuda. «¿Ayuda médica?», preguntó el detective. «No, ayuda financiera. Para proteger sus ahorros». La licenciada Acevedo pasó a la siguiente página. Esta es una fotografía de un estado de cuenta bancario perteneciente a su madre, tomada con su teléfono celular el 15 de marzo de este año. ¿Tenía autorización de su madre para fotografiar este documento? El silencio se extendió por varios segundos. Lidia sabía que cualquier respuesta que diera la incriminaría más profundamente. «Señorita Florenzo», continuó el detective, «necesitamos que responda a las preguntas. Su silencio puede ser interpretado como admisión de culpabilidad». «No tenía permiso específico», murmuró Lidia finalmente. «¿Y esta?» La licenciada mostró otra fotografía. Esta es una imagen de la póliza de seguro de vida de su madre, también tomada con su teléfono. ¿Tenía permiso para fotografiar este documento? No. ¿Y esta? Era una fotografía del testamento original que yo había guardado en mi escritorio. ¿Tenía permiso para fotografiar el testamento de su madre? No. El interrogatorio continuó durante 20 minutos más. Cada documento, cada fotografía ilegal, cada acceso no autorizado a información confidencial fue presentado metódicamente. Con cada pregunta, Lidia se veía más pequeña, más derrotada, más consciente de la magnitud legal de lo que había hecho.
Pero el momento más devastador llegó cuando el detective sacó una transcripción de las comunicaciones entre Lidia y su abogado de tutela. Señorita Florenzo, según estos registros, usted consultó con el licenciado Teodoro Monreal sobre los procedimientos para obtener tutela legal sobre su madre. ¿Es correcto que discutieron específicamente cómo presentar evidencia de incompetencia mental para obtener control sobre las finanzas de su madre? Lidia ya no podía negar nada. La evidencia era demasiado completa, demasiado específica. Sí, pero nunca quise lastimarla realmente. Solo pensé que sería mejor si yo manejaba el dinero. ¿Mejor para quién?, preguntó la licenciada Acevedo con unas sharpness que hizo que Lidia se encogiera visiblemente. Para ambas. La licenciada sacó entonces el documento que sabía que sería el golpe final, la hoja de cálculo de distribución de activos post-tutela. ¿Puede explicarnos este documento, señorita Florenzo? Específicamente esta línea donde calculó la ganancia neta proyectada después de los gastos de mantenimiento de su madre durante 8 años. Lidia miró el documento y comenzó a llorar por primera vez desde que había comenzado todo el proceso. No era el llanto manipulativo que había usado durante años para conseguir lo que quería. Era el llanto de alguien que finalmente comprendía que había destruido completamente su relación con la única persona que realmente la había amado incondicionalmente. Yo pensé que podría cuidarla mejor si tenía control del dinero. Pensé que podría hacer que durara más tiempo, que podría invertirlo inteligentemente. ¿Y los $1,200 mensuales que calculó para su mantenimiento?, preguntó el detective. ¿Esa cantidad incluía mantenerla en su propia casa, o había considerado otras opciones de alojamiento? Lidia no respondió, pero yo sí. Detective, si revisa la página siguiente de su investigación, encontrará que mi hija investigó 3 residencias de ancianos diferentes. Los $1,200 correspondían a la opción más económica que pudo encontrar. El shock en los rostros de María y Celina fue palpable. Una cosa era escuchar sobre manipulación financiera en abstracto, pero ver los números específicos, ver la planificación fría y calculada de cómo manejar mi vejez para maximizar las ganancias de Lidia, era completamente diferente. La licenciada Acevedo cerró su carpeta lentamente. Señorita Florenzo, basándose en la evidencia que hemos revisado hoy y en sus admisiones durante este interrogatorio, vamos a presentar cargos formales por fraude financiero, usurpación de identidad y conspiración para obtener control ilegal sobre los bienes de otra persona. ¿Voy a ir a la cárcel? La voz de Lidia era la de una niña asustada, no la de la mujer de 38 años que había estado ejecutando un plan criminal durante 5 años. Eso dependerá de varios factores, respondió el detective. Su cooperación con nuestra investigación, su voluntad de proporcionar toda la información que ha recopilado ilegalmente y la recomendación del juez durante la sentencia. Pero sí, señorita Florenzo, existe una alta probabilidad de tiempo en prisión. Lidia me miró directamente por primera vez desde que habían llegado los investigadores. En sus ojos no vi la hija que había criado durante décadas, ni la manipuladora calculadora que había estado viviendo en mi casa durante 5 años. Vi a una extraña que había apostado todo a un plan que había subestimado completamente a su objetivo. «Mamá», susurró, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? Era su última pregunta como mi hija. Su última oportunidad de decir algo que pudiera cambiar el curso de lo que estaba sucediendo. Me levanté de mi silla lentamente y caminé hacia donde ella seguía sentada, rodeada por la evidencia de 5 años de traición meticulosamente planificada. Sí, Lidia. Hay algo que puedes hacer. Sus ojos se iluminaron ligeramente, como si todavía hubiera esperanza. Puedes aceptar la responsabilidad completa por lo que hiciste. Puedes cooperar totalmente con la investigación. Puedes someterte a la evaluación psicológica que van a requerir para entender por qué una hija haría esto a su madre. Y puedes vivir con las consecuencias de haber elegido el dinero sobre el amor durante 5 años consecutivos. La esperanza desapareció de sus ojos tan rápidamente como había aparecido. Pero lo que no puedes hacer, continué con la voz más firme que había usado en toda mi vida adulta, es regresar a ser mi hija. Esa relación murió el día que decidiste que mi cuenta bancaria era más importante que mi bienestar. El detective se aclaró la garganta suavemente. Señora Florenzo, necesitamos que la señorita Florenzo venga con nosotros para completar el proceso de arresto formal y para proporcionar declaraciones adicionales. Lidia se levantó de su silla como una sonámbula. Sus movimientos eran lentos, descoordinados,
como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar normalmente. Mientras los oficiales la escoltaban hacia la puerta, se volvió hacia mí una última vez. «Mamá, todavía te amo». «Lo sé», respondí. «Pero no es suficiente. Ya no es suficiente». La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo que resonó a través de toda la casa. Después de 5 años, finalmente estaba sola en mi propio hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente segura. El silencio que siguió después de que se llevaran a Lidia era diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era vacío ni doloroso. Era limpio, como el aire después de una tormenta que finalmente ha pasado. María y Celina se quedaron conmigo durante las siguientes 2 horas. No hablamos mucho sobre lo que acabábamos de presenciar. Era demasiado grande, demasiado complejo para procesarlo inmediatamente. En cambio, hicimos cosas normales. Limpiamos los platos del almuerzo, preparamos té, nos sentamos en la sala como habíamos hecho cientos de veces antes. Pero todo se sentía diferente ahora. Más ligero. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en 6 años. Caminé lentamente de habitación en habitación, reconociendo mi propio espacio como si lo estuviera viendo por primera vez. Esta era mi casa, comprada con mi dinero, decorada según mis gustos, llena de recuerdos que eran completamente míos. Fui a mi habitación y saqué una caja que había guardado en el fondo de mi closet durante décadas. Contenía fotografías de Lidia desde que era bebé hasta que se graduó de la universidad. La pequeña niña de ojos brillantes que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo. La adolescente que me pidió consejos sobre su primer novio. La joven adulta que me agradeció en su discurso de graduación por haberle dado las herramientas para triunfar en la vida. Esa persona había existido realmente. No era una ilusión, no era un recuerdo falso. Pero había dejado de existir en algún momento durante los últimos años, reemplazada por alguien que había aprendido a ver a las personas como recursos financieros en lugar de seres humanos. Coloqué las fotografías sobre mi cama y las miré durante largo tiempo. Sentí tristeza, pero no arrepentimiento. Había amado a mi hija completamente durante 38 años. Había hecho todo lo que una madre podía hacer para criarla con valores sólidos y amor incondicional. Si había elegido abandonar esos valores para perseguir mi dinero, esa había sido su decisión, no la mía. El teléfono sonó cerca de las 7 de la noche. Era Luciano, mi abogado, llamando para informarme sobre los procedimientos legales que seguirían. Señora Florenzo, acabo de hablar con la licenciada Acevedo. Su hija ha sido procesada formalmente y liberada bajo fianza con la condición de que no intente contactarla ni acceder a ninguna de sus cuentas o propiedades. Su juicio está programado para dentro de 3 meses. ¿Qué posibilidades hay de que vaya a prisión? Basándose en la evidencia que hemos presentado y en sus confesiones durante el interrogatorio de hoy, diría que hay un 80% de posibilidades de que reciba tiempo de cárcel. La conspiración para obtener tutela fraudulenta es un delito grave, especialmente cuando se combina con usurpación de identidad y fraude financiero. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que significaba que mi única hija pudiera pasar los próximos años en prisión. Señora Florenzo, ¿está bien? Sí, respondí honestamente. Estoy bien. Por primera vez en 5 años, estoy completamente bien. Después de colgar, preparé una cena simple para mí misma. Sopa de verduras y pan tostado, lo mismo que había comido cuando vivía sola antes de que Lidia regresara a casa. Pero ahora sabía apreciarlo de una manera diferente. Era mi comida, en mi cocina, comprada con mi dinero que nadie más estaba planeando robar. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi banco y cambié todas mis contraseñas. Llamé a mi contador y programé una reunión para la siguiente semana para revisar todas mis cuentas. Llamé a mi asesor financiero y le pedí que preparara un nuevo plan de inversiones que solo yo controlaría. Por primera vez en años, estaba tomando control activo de mi propia vida financiera sin preocuparme por quién más podría estar observando, documentando o planificando cómo aprovechar esa información. Durante los siguientes días, la historia se extendió rápidamente por nuestro vecindario y círculo social. Algunas personas expresaron shock y simpatía. Otras admitieron que había notado algo extraño en el comportamiento de Lidia durante los últimos años, pero no habían sabido cómo interpretarlo. Elena del banco me visitó el jueves. Rosalía,
Me siento terrible por no haber reconocido las señales antes. En retrospectiva, las preguntas que tu hija hacía eran demasiado específicas, demasiado detalladas para ser solo preocupación filial normal. No te culpes, Elena. Ella era muy hábil en lo que hacía. Había perfeccionado su actuación durante 5 años. Incluso yo, que vivía con ella todos los días, no me di cuenta hasta que alguien de fuera señaló los patrones. ¿Cómo te sientes ahora que todo ha terminado? Era una pregunta que varias personas me habían hecho durante la semana. Cada vez, mi respuesta se volvía más clara. Me siento libre. Por primera vez desde que Lidia regresó a vivir conmigo, no tengo que preocuparme por quién está revisando mi correspondencia, quién está fotografiando mis documentos, quién está planeando mi futuro sin consultarme. Puedo tomar mis propias decisiones sin preguntarme si alguien más las está documentando como evidencia de mi supuesta incompetencia. El proceso legal continuó durante los siguientes meses. Lidia intentó negociar un acuerdo que evitara tiempo en prisión, pero el fiscal rechazó todas sus propuestas. La evidencia era demasiado extensa, demasiado calculada, demasiado sistemática para ser tratada como un error de juicio temporal. Durante el juicio, tuve que testificar sobre los 5 años de manipulación que había experimentado. Fue doloroso relatar cada detalle, cada mentira, cada violación de confianza que había documentado. Pero también fue liberador poder contar mi historia completamente, sin interrupciones, sin que nadie cuestionara mi competencia mental. El juez sentenció a Lidia a 4 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 2 años y medio. También le ordenó pagar restitución completa por todos los gastos legales e investigativos que había causado, y le prohibió permanentemente tener cualquier tipo de poder legal sobre mis asuntos. No fui a escuchar la lectura de la sentencia. Ya había dicho todo lo que tenía que decir durante el juicio. Ya había cerrado ese capítulo de mi vida. En cambio, ese día hice algo que había estado planeando durante meses. Fui a una agencia de viajes y reservé un crucero de 3 semanas por el Mediterráneo. Era algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto por una razón u otra. Ahora tenía el tiempo, tenía el dinero, y más importante, tenía la libertad completa para tomar esa decisión sin consultar a nadie más. 2 semanas antes de mi viaje, recibí una carta de Lidia desde la prisión. La leí una vez y la guardé en un cajón sin responder. Contenía disculpas que sonaban genuinas, pero que llegaban demasiado tarde. Contenía explicaciones sobre cómo había racionalizado sus acciones que ya no me interesaba escuchar. Contenía súplicas de perdón que no estaba lista para considerar. Tal vez algún día, en el futuro, cuando las heridas hubieran sanado completamente, podría encontrar una manera de perdonar a la mujer que había sido mi hija. Pero ese día todavía estaba muy lejos. La noche antes de partir para mi crucero, me senté en mi sala con una copa de vino y repasé los eventos de los últimos meses. Había perdido a mi única hija, pero había recuperado mi dignidad, mi autonomía y mi futuro. Había descubierto que era más fuerte de lo que había imaginado, más inteligente de lo que había dado crédito a mí misma, y más valiosa que solo la suma de mis cuentas bancarias. A los 67 años, estaba comenzando una nueva vida. Una vida donde las personas que me rodearan me amarían por quien era, no por lo que tenía. Una vida donde cada decisión que tomara sería genuinamente mía. Levanté mi copa hacia el espejo que colgaba sobre la chimenea, hacia la imagen de la mujer que había aprendido a defenderse después de décadas de poner las necesidades de otros por encima de las suyas propias. Mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza. Al día siguiente, abordé el barco que me llevaría a lugares que había soñado visitar durante toda mi vida. Por primera vez en décadas, viajaba completamente sola, completamente libre, completamente responsable solo ante mí misma. Y me di cuenta de que la soledad, cuando es elegida y no impuesta, no se siente como soledad en absoluto. Se siente como libertad.